Attraverso il nostro progetto ci aspettiamo di produrre dei risultati che siano condivisi e condivisibili tra i Paesi partner. Ci aspettiamo di mitigare quelli che sono gli effetti della pandemia e delle crisi future sulla salute mentale dei bambini e di fornire ai professionisti e ai genitori Ci aspettiamo di fornire alle famiglie e ai professionisti degli strumenti che siano in grado di mitigare quelli che sono gli effetti della pandemia e delle crisi future sulla salute e sul benessere dei bambini. Creemos que este proyecto europeo nos puede dar la oportunidad de conectar a distintas familias que, aunque tienen cultura y proceden de países distintos, la problemática en general de todas las familias suele ser común. Entonces nos puede servir para conectar y tener soluciones distintas de distintos países para un mismo problema. Una de las dificultades con la que creemos que nos vamos a encontrar en el proyecto es que el reunir o el intentar conectar a familias de diferentes países que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, creemos que puede ser una meta un poco difícil de lograr o igual un objetivo muy ambicioso, pero estamos trabajando para que el proyecto se desarrolle en su totalidad y esas familias acaben conectándose y hablando de sus problemas. J'ai rejoint ce projet parce que pour moi, ça avait un intérêt pour nos affiliés chez UNESA, mais aussi pour tous les enfants qui habitent en Europe et au-delà. C'est un projet pour moi qui est vraiment très particulier. On va chercher des anciennes crises, on va apprendre de ces crises et on va aller au-delà pour essayer de travailler dans des crises futures, aider les parents quand on aura d'autres crises qui vont arriver, que ce soit environnementales, que ce soit encore des crises avec des Covid XXL ou autres. Je pense que les parents voudront être soutenus des apprentissages qu'on a tirés de la première crise et c'est ce que le projet espère atteindre. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est des activités qu'on peut vraiment faire tous les jours, c'est des activités qui vont réveiller nos enfants à l'environnement et qui vont permettre à une nouvelle génération de respecter la Natur et la Terre sur laquelle on vit. Als jemand, der über 30 Jahre in der Elternarbeit tätig ist, freue ich mich immer ganz besonders über Projekte, die Familien in den Vordergrund stellen und das Wohlergehen von Eltern und Kindern. Das ist ein solches Projekt, eines von vielen Projekten, muss ich dazu sagen. Und das ist ein bisschen das Problem, das ich mit den Projekten ganz generell der Europäischen Union habe, dass wir oft nicht auf die Dinge zurückgreifen, die wir schon gemacht haben, sondern versuchen, Dinge neu zu erfinden, die eigentlich nicht mehr neu zu erfinden sind. Wir haben schon sehr viele Materialien, es ist schön, wenn da neue dazukommen, aber es wäre auch gut, wenn es da Zusammenführungen von Projekten gäbe. Das ist ein bisschen mein Kritikpunkt, aber ich hoffe, dass dieses Projekt auch auf andere Projekte zurückgreift. Wir versuchen, da Materialien einzubringen, die schon erarbeitet wurden und dass diese auch weiter genutzt werden und nicht irgendwo in einer Schublade verschwinden. Αυτό που μου αρέσει με αυτό το έργο είναι ότι θέλουμε να βοηθήσουμε πολύ διαφορετικές οικογένειες με τα παιδιά τους να συνεννοηθούν καλύτερα, να έχουν καλύτερες σχέσεις και να έχουν καλύτερες εμπειρίες στη ζωή τους, δηλαδή και να υπάρχει μια κρίση σαν την πανδημία ή στη καθημερινότητά τους. Και επίσης ένα πολύ καλό πράγμα με αυτό το έργο είναι ότι είναι ευρωπαϊκό, οπότε θα μοιραστούμε εμπειρίες που είναι πολύ διαφορετικές ανά χώρα προφανώς και έτσι θα μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με όλη την Ευρώπη. L'Università degli Studi di Torino sono tantissimi anni che si occupa di tematiche legate alla genitorialità, in modo particolare il nostro dipartimento e altri dipartimenti, come il Dipartimento di Psicologia e altri dipartimenti, si occupano di aspetti legati alle genitorialità e alle famiglie. Un'attenzione particolare viene prestata al percorso di ricerca e alla formazione. Quello che lavorare in università e studiare in università mi ha insegnato è che non tutte le famiglie sono uguali. Le famiglie hanno bisogni diversi a cui bisogna rispondere con modalità diverse. Una famiglia in un determinato paese europeo non avrà mai le stesse identiche necessità di un altro paese europeo e quindi quello che mi piacerebbe molto ottenere come risultato da questo tipo di progetto è cercare di
affrontare i bisogni delle famiglie nella maniera più coerente e più appropriata ai loro bisogni. Εάν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες μας, να έχουμε προσεγγίσει οικογένειες ευρωπαϊκές από πολλά backgrounds και έχουμε μπορέσει να τις φέρουμε κοντά, εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω παιδιά εφήβους και είναι δύσκολο να επικοινωνήσω μαζί τους. Σε αυτή την εκπαίδευση ανταλλάξαμε εμπειρίες με τους άλλους γονείς, μάθαμε διάφορες δραστηριότητες και θα μπορέσω να τις χρησιμοποιήσω ορισμένες από αυτές, έτσι ώστε για να γίνουν τα παιδιά μου λιγότερο απαθή. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Για μένα το πιο ενδιαφέρον μέρος της εκπαίδευσης ήταν η συζήτηση με τους άλλους γονείς. Νομίζω ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να δούμε ότι και οι άλλοι γονείς αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Καλό είναι να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση χωρίς να φοβόμαστε ότι οι άλλοι θα μας κρίνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συχνότερα. Ευχαριστώ πολύ. Entonces, primera pregunta. ¿Qué ideas se te ocurrieron para mejorar tus vínculos familiares durante la pandemia? Es un poco complicado porque la pandemia yo la viví con mi mujer, solos. Mis hijos estaban en el extranjero en ese momento y era un poco complicado porque mis hijos vivieron la pandemia en los Estados Unidos, toda la pandemia. Entonces, la situación era muy complicada, ellos vivían en una universidad, mi mujer y yo vivíamos aquí, con la carga familiar de la familia detrás, presionando por cómo estaban allí, y bueno, pues era un poco complicado, pues me imagino que como el 90% de la gente manteniendo contacto lo más directo posible a través de los medios de hoy día, del móvil, y bueno, intentando dar una sensación de tranquilidad, ¿vale? De no alerta. Dame ejemplos tuyos propios de aspectos positivos y negativos de la pandemia. Aspectos positivos. Bueno, teniendo en cuenta que afectó a muchísima gente y a todos de diferente manera. Lo más positivo es la unión, ¿no? La unión o cómo nos convertimos en solidarios, ¿vale? O sea, automáticamente la gente se convertía en solidario con familiares, no familiares, conocidos, vecinos, con los abuelitos. Había mucha gente que trataba de mantener el nivel con las personas mayores, tener cuidados, que había que dejar de hacerse. Ese es uno de los aspectos positivos. El aspecto más negativo, pero quizás sería meternos en un tema un poco complicado, y es que no el manejo, sino la aparición de la pandemia a nivel personal, y es una opinión personal, creo que tiene unos aspectos un poco complicados y un poco de manipulación a nivel de lobbies, un poco muy complicado, ¿vale? Vale, ahora como voluntario, saber si has notado tú algún cambio de comportamiento o de conducta o cambio de ánimo en los niños que acompañas. No, realmente no, porque con los que estaba cuando apareció la pandemia, que eran niños pequeños, eran niños tan pequeños que, como niños menores de 7 años, ¿vale? Eran incapaces de interiorizar qué estaba sucediendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vivían en un entorno de residencia infantil y la información no les llegaba de forma nítida. Ellos vivían una realidad un poco diferente en cuanto a aislamiento, pero nada más.
sin llegar a tener conciencia de qué sucedía fuera. Te hago una última, si puedes contestar, ¿vale? Si no, no. ¿Notaste alguna diferencia de percepción de pandemia entre niños y mayores? Oh, sí, completamente. Los niños vivieron la pandemia con naturalidad, lo que decía, la vivieron de una forma natural, o sea, se adaptaban a una situación nueva, completamente nueva, pero con naturalidad, o sea, de repente no se salía a la calle y había que jugar en casa con los papás, y se jugaba en casa con los papás, y llevaban 3 semanas, 4, un mes sin salir a la calle, y no les sucedía nada... nada catastrófico ni nada que les afectara de forma, evidentemente cuando se pudo salir fueron los primeros que salieron porque tenían que salir, ¿vale? Pero los adultos, sí, los adultos se generó tal sensación de miedo, tal sensación de no saber cuál es la mejor manera de actuar, que hubo de hecho hay todavía mucha gente que le afectó a nivel emocional, a nivel psicológico, con mucha fuerza, ¿no? Y de hecho todavía hay mucha gente que no ha salido de ese miedo y todavía se relacionan con el resto de la gente con muchísimo miedo. Gracias. A ti. Te tengo. Vale, entonces la primera pregunta es ¿qué ideas se te ocurrieron a nivel personal para mejorar tus vínculos familiares durante la pandemia? Pues intenté por videoconferencia, porque no había otra. Pues, yo tengo mucho humor y me gusta hacer reír a la gente. Y entonces intenté hacer juegos con mis sobrinas, sobre todo, mi padre, mis hermanos, de juegos de palabras, para jugar a palabras en cadena, y sobre todo intentaba eso, como he dicho, no hablar todo el tiempo de la pandemia, ¿no? Vale. No te puedo contestar igual por no meter mi ruido dentro de esto, ¿vale? Vale. Te hago esto. Vale. La segunda pregunta también es genérica. Es si notaste diferencias de percepción de la pandemia entre los niños y los mayores. Uh-huh. Pues sí noté que los niños, sobrinas mías, por ejemplo, estaban mucho más descolocadas. Los mayores, bueno, lo digerimos mejor, pero para los niños era algo... Porque también algunas, y sobre todo están en la preadolescencia, que se relacionan mucho entre ellos y empiezan a generar muchos vínculos con gente de su edad, mucho más que con los adultos, pues fue un shock, claro, fue tremendo. Sí, lo noté, sí. Si puedes, dame algún ejemplo de un aspecto positivo y negativo tuyo de la pandemia. Negativo, que por momentos me sentí solo, sí, es verdad, y bueno, y que era un poco apocalíptico. Como yo paré muy poco por trabajo y vivía en el centro de Madrid y trabajaba en el centro de Madrid, y ver todo, la Gran Vía, Callao, va Puerta del Sol, vacío, en fin, eso fue duro. Incluso en algún momento y luego encima yo soy muy sociable y por eso odio las videoconferencias, porque no lo sustituye, es verdad. Y positivo, pues lo típico, que creo que cociné más que en mi vida, especialmente repostería y pasteles que me iban enseñando y buscaba en internet y poco más, y leí un poco más, y eso. Vale, y la última, que es con los más orientados a los chavales, o sea, como tu figura como voluntario, quiero saber si has notado algún cambio de comportamiento, de conducta o de ánimos en los chavales. A ver, yo es que he empezado con el voluntariado después de la pandemia. Yo llevo 2 años. Sí, no llega. Vale, entonces nada. Por nada eso, en este entonces sentido. no puedo saberlo. Me interesaba saber esto, o sea, también para nosotros en Claro. interno, ¿no? Saber si se ha recuperado los chavales de otra forma, ¿sabes? Claro. Pero bueno, ahí es verdad Yo es que no justo empecé después. Yo antes de la pandemia iba a clases de Tai Chi. Entonces, vamos allá. Entonces, la primera pregunta es, quiero saber qué ideas se te ocurrieron para mejorar tus vínculos familiares durante la pandemia. Pues mira, durante la pandemia estuve muy pendiente, por supuesto, del teléfono. La llamada casi diaria a mi madre, a toda mi familia, a tíos, los que podía hacer videollamada, y los que no, voz. Pero vamos, la comunicación era diaria a través de estos 2 medios. Vale, genial.
Quiero saber si desde tu punto de vista, o sea, tú misma, notaste diferencias de percepción de la pandemia entre los niños y entre los adultos. Bueno, los niños, al estar más en el presente y tener más capacidad para a través, pues si estás con ellos y conectas y juegas, no había esa preocupación. O sea, con los niños te podías permitir a través del juego y tal, también depende de las edades, ¿no? Pero el adulto sí que notabas más retraimiento, incluso adolescentes con los que estuve sí que se les hizo mucho más difícil. O sea, en general iríamos aumentando la dificultad a medida que van creciendo las criaturas. ¿Y con los adultos? Y con los adultos se me hizo duro la ausencia de contacto físico, porque yo soy muy de tocar, de abrazar. Recuerdo, además, falleció mi padre y nadie, como no nos contactábamos, la primera amiga que me dio un abrazo y que dijo, a la porra si te contagio de lo que sea, pero necesitas ese abrazo, se me ha quedado grabado a fuego, vamos. Y era un abrazo de los que nos damos normalmente, pero en aquel momento, era como un riesgo, era como me abrazaba, pero a la vez podía pasar algo que no queríamos, pero el afecto pudo y ese abrazo fue maravilloso. Qué bonito. Dame algunos ejemplos tuyos de aspectos positivos y negativos de la pandemia. Aspectos positivos de la pandemia, pues el darte cuenta de las personas que realmente te importan, los vínculos que están ahí pase lo que pase, priorizar, o sea, te das más cuenta de lo que es importante en la vida y de lo que no importa tanto. Es como dar valor a lo que vas viviendo cada día. También, al tener más tiempo para reflexionar, fue como ir un poco poniendo en su lugar determinadas cosas. Llevó a muchos cambios en mi vida, bastantes cambios, porque ese tiempo que teníamos y a la vez esa incertidumbre, pues te colocaba en un lugar no acostumbrado, y eso lo acabé viviendo como positivo. Más el contacto con la naturaleza me pareció muy positivo. De hecho, calles que nunca asomaba el verde, empezabas a ver cómo salían flores, cómo salían medio arbustos en una de las calles, o sea, la fuerza que tiene la naturaleza. Y yo tenía perro, entonces era privilegiada, entonces esos paseos que me pude dar con el perro, eso fue un contacto positivo, ¿no? Con los parques. Negativo la falta de contacto físico y esa incertidumbre y ese miedo. Incluso algunas personas en algún momento me alejaba y era una vecina, pero yo no sabía, pero no se tenía que acercar, o se te caía algo en el supermercado, ahí no lo puedo coger. Era una sensación ahí muy desagradable de estar en la línea de poderte pillar algo que no querías, y eso era duro, sí, eso era de lo más duro. Gracias. Y la última sería, tú diste formaciones antes de la pandemia y después de la pandemia. La pregunta ahí es un poco saber si tú has notado cambios de comportamiento, de conductas en las personas. Pues mira, yo creo que después de la pandemia se han dado como más extremos. Gente que de pronto rechaza el contacto físico y antes igual no tanto, y se ha quedado ahí un poco estancada. En los adolescentes también, que costaba que volvieran otra vez a interactuar. Esto ha sido un cambio. Y también ha sido otro cambio que cuesta volver otra vez a la actividad presencial. O sea, se ha quedado como instaurado el online. De hecho, entrar a los centros todavía no están las puertas abiertas como antes. Ha quedado como cierto recelo a la comunicación directa, ¿no? Ha sido como un chute de tecnología que parece que se tiene que quedar, y el círculo humano cuesta que vuelva, y a la vez está siendo muy necesario que vuelva. Gracias, Pilar. Buongiorno, grazie per aver deciso di partecipare a questa intervista. Le ricordo che verranno proposte una serie di domande che esplorano le proprie esperienze all'interno delle situazioni di crisi. Sappiamo che riflettere su queste esperienze potrebbe essere emotivamente difficile, quindi se qualche domanda dovrebbe metterla a disagio, è libera di interrompere l'intervista in qualsiasi momento. Ok? Iniziamo dalla prima domanda. Ha mai vissuto in passato delle situazioni di crisi? Se sì, in che modo sono state affrontate dalla sua famiglia?
Sì, in passato ho vissuto una situazione di crisi, diciamo, per me più grande, che è stata quella della perdita del gusto e dell'olfatto circa 3 anni fa durante la pandemia e ancora non sono stati recuperati. Quindi diciamo che è una crisi che sta ancora, cioè che è ancora presente. E i miei genitori mi hanno aiutato molto nel superamento, diciamo, della crisi iniziale e soprattutto attraverso la comunicazione e il supporto, il nuovo supporto, nel cercare di non far pesare troppo questa cosa all'interno della mia quotidianità. Ok. Ha notato delle differenze nello stile genitoriale dei suoi genitori caregiver prima e dopo il periodo di crisi? All'inizio era più complicato, nel senso che non essendo consapevoli di quello che si prova durante per questa situazione, erano più intrusivi, non rispettavano i miei tempi nel magari raccontare cosa stavo provando, facevano domande un po' più, sì, appunto intrusive, cioè che non rispettavano la sofferenza che c'è dietro questa cosa, mentre col passare del tempo, con la comunicazione tra me e loro, diciamo che l'intrusività si è trasformata in supporto e l'essere vicino e magari spingermi a chiedere più aiuto ai medici o trovare delle tecniche per evitare che abbia un'influenza importante nella mia vita questa cosa. Ok. Quali soluzioni e idee hanno messo in atto i suoi genitori caregiver durante il periodo di crisi e quali soluzioni e idee ha messo in atto per aiutare i suoi genitori caregiver ad affrontare questo periodo di crisi? Sicuramente una soluzione che scomuna sia le idee dei miei genitori sia mia è stata la comunicazione tra di noi e da parte mia nel spiegargli cosa si prova nel questo e anche spiegargli i miei tempi, nel senso che magari c'erano delle giornate che mi pesavano di più e quindi cercavo di parlarne, non volevo spiegargli, mentre altre giornate in cui cercavo appunto di renderli partecipi, nel senso di non farli sentire sbagliati per le domande che mi facevano, perché in realtà volevano solo capire cosa stessi provando. E dall'altra parte loro la comunicazione perché appunto mi chiedevano cosa potessero fare, come potessero aiutarmi, erano ad esempio degli alimenti che non mangiavo perché la consistenza non mi piaceva e hanno capito quali fossero e quindi hanno smesso di cucinarli quando ho cucinato per me, però sì, principalmente la comunicazione la chiave della soluzione, diciamo. Ok. Pensa che i periodi di crisi abbiano avuto un qualche tipo di impatto positivo sulla sua famiglia e sui suoi legami familiari? Sicuramente questa crisi ha avuto un impatto positivo perché prima c'era più un rapporto verticale tra me e i miei genitori, mentre vivendo questa crisi insieme siamo arrivati più ad essere un po' più alla pari, condivisione, comunicazione e consigli reciproci e loro hanno imparato, cioè hanno capito che sono cresciuta, che sono indipendente, ma che comunque allo stesso tempo ho bisogno del loro supporto, del loro aiuto e della loro presenza, perché senza di loro sarebbe stato molto più difficile superare questa cosa. Questa è l'ultima, durante i periodi di crisi ha percepito supporto da parte della scuola o del sistema educativo o comunque del sistema sanitario e della comunità in generale? Il sistema educativo non lo so perché non è rientrato all'interno della crisi e il sistema sanitario sì, da una parte in modo positivo, da una parte in modo negativo. Positivo perché comunque mi hanno proposto delle terapie per recuperare i due sensi e poi non so se però delle terapie o comunque dei medici più specializzati nell'argomento e quindi per quello positivo, un po' più negativo perché secondo me non permettono alla società di capire che il Covid ha un impatto a lungo termine, che sia fisico e dal punto di vista delle patologie proprio fisiche, sia dal punto delle difficoltà psicologiche che sono tuttora presenti e si è smesso di parlarne una volta risorta la crisi iniziale e quindi questo è un po' un punto negativo.
Ok. Mentre i media sono stati molto utili perché ho avuto la possibilità di condividere la mia esperienza attraverso un giornalista e mi ha aiutato sia a trovare delle persone che erano nella stessa situazione e quindi anche il processo di empatia è molto più semplice con delle persone che sanno cosa stai vivendo e quindi confrontarsi con le terapie, aiutarci, non abbattersi troppo. E dall'altro lato anche cercare dei medici che vedendo l'articolo o il video che avevo pubblicato e hanno provato a contattarmi e dire proviamo a fare questo. Quindi sì, i media sono stati... Poi ovviamente c'è l'attivismo della gente che non ci credeva e quindi ti commentavano, ma sei un po' attrice, però ha avuto più un impatto positivo che... Ok, perfetto, grazie mille. Alors voilà, moi c'est Laura, ça fait 12 ans que je suis puéricultrice, je travaille dans une crèche attenante à un hôpital et c'est vrai que du coup pendant le confinement, on a travaillé, on a gardé surtout les enfants du personnel. Ça a été une période pas évidente parce qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles pour nous les crèches, on savait pas trop comment ça allait se passer, il fallait rassurer les parents quand même. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une période facile, mais je trouve que l'après a été encore plus compliqué. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'adaptation des enfants qui sont nés pendant le Covid, donc les enfants qui sont arrivés quelques mois après. C'est des enfants qui ont eu beaucoup de mal à l'adaptation. J'ose imaginer du fait qu'ils étaient chez eux avec papa et maman, qu'ils n'ont pas vu beaucoup de monde, qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit, etc. Le contact avec les autres enfants. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu suivre cette formation pour voir si les autres personnes des autres pays d'Europe avaient la même vision que moi, s'ils avaient eu les mêmes difficultés, et avoir des réponses à mes questions par rapport à tout ça. Voilà. De base, j'ai suivi la formation par rapport à mon rôle d'enseignante et je voulais un petit peu comprendre l'impact du Covid et du confinement sur la santé mentale de mes enfants. Et puis ensuite, ça m'a rassurée parce que je suis devenue maman après le Covid et du coup, la formation m'a vraiment aidée dans mon rôle de maman aussi sur ma petite fille et sur sa santé mentale. Voilà. Merci.